Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo que cumple un propósito que ya todo el mundo conoce muy bien de Paredro, que es fomentar el acceso a la lectura y también fomentar el acceso al libro, pero hacerlo también a través de procesos, modelos, llamémoslo metodologías si se quiere, que llegaron desde hace algunos años a apoderarse, meterse y abrirse camino en los hábitos lectores de muchas personas, pero que a veces no sabemos muy bien cómo se construyen, cuál es su importancia, cuál es el secreto para que sean, y asimismo desconocemos cuáles son esos campos que ensanchan dentro de la experiencia lectora. Ya hace 20 años hablamos de la importancia de los blogs, por ejemplo, y también hace un poco menos, o por ahí derecho, empezamos a hablar de la importancia de los libros digitales, la llegada de Kindle, y en los últimos años ha llegado otro fenómeno que aquí en Paredro nos dimos cuenta que teníamos que detenernos para observarlo, como lo es el audiolibro, algo que estoy seguro que muchos de quienes me están escuchando han pasado por allí, se han convertido audiolectores y habrá otros que todavía extrañan, como muchos decimos, pero bueno, de pronto diremos distinto después de este capítulo, extrañamos el tacto del papel y el olor. Para esto, como no hacemos de otra forma en Paredro, pues decidimos llamar a expertos que pudieran venir a contarnos acerca de qué hay detrás de hacer un audiolibro, si acaso solamente se trata de leer bien, o qué hay detrás, qué elementos y cómo se ensancha la experiencia. Todos elementos y condiciones que aquí en Paredro queremos entender y queremos fomentar para que siempre nuestra comprensión del mundo lector sea más grande. Juliana Rueda desde pequeña percibió el mundo a través de sus oídos, por lo que no dudó en convertirse en ingeniera de sonido, pero la experiencia en la ingeniería de sonido en general se vio triplicada en el 2012, cuando luego de formarse con Paul Alan Rubin, ganador de 2 premios Grammys por su trabajo como director, fundó Mute Books, una productora de audiolibros premium y la cual a través de un método de trabajo y un gran equipo de profesionales le ha permitido producir, ojo, más de 1000 títulos de élite para importantes editoriales como Penguin Random House, Saga Egmont, Grupo Editorial Planeta, Editorial Anagrama, Script Audio, entre otras más, y entre su trabajo se incluyen títulos como El amor en los tiempos del cólera, Dune y Trainspotting. Juliana cree en el arte de contar historias, en el respeto por el texto y sus autores y en el poder que tiene el audio para hacernos vivir las historias a flor de piel. Así que los dejamos con un capítulo que lo que pretende es acercarnos más a distintas formas, hábitos y estrategias que tienen los libros y la lectura literaria para llegar a nuestras vidas, siempre convencidos que mientras más sepamos cómo se hacen las cosas, mayores posibilidades tendremos de disfrutarlas. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con la última entrega de Paredro. Bienvenidos. Bueno, Juliana, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Bien, bien, muchas gracias, Cami, por esta invitación. Quisiera empezar, Juliana, diciéndote una cosa. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes en este momento no tienen ni idea de quién eres tú. Bueno, acaban de oír la introducción y la biografía, pero tan seguro estoy de eso como que mucha gente ya ha estado contigo con las cosas que tú has producido y ya ha podido acceder a muchos libros de una forma que prácticamente antes del 2012-2013 era imposible, que son los audiolibros. Entonces, si te parece, ¿por qué no arrancamos, Juli, desde ahí? ¿Por qué no nos vamos a ese momento del 2012? Cuéntanos un poquito de ti, de cómo surge Mute Books, en qué momento pasas de tu trabajo de ingeniera de sonido y dices, no, no me quiero dedicar a la grabación musical, que es lo que uno normalmente pensaría, ¿cierto? Y además, si no me equivoco, tú también tienes una familia que tiene unas raíces musicales y tienes unas influencias musicales. Cuéntanos un poquito cómo sale esto y cuéntanos de ti para arrancar. Mira, Camilo, yo soy ingeniera de sonido, fundé mi estudio en 2010 y en 2012 tuve la posibilidad de que me ofrecieran hacer un audiolibro y en esa petición dije que sí, porque ya cuando uno es independiente le dice que sí a todo, todo lo que le proponen los clientes. Y en el proceso del primer audiolibro me encontré con que era súper difícil porque eran muchas más horas de grabación que lo que tardaba haciendo un documental o una publicidad. El actor se me cansaba mucho, teníamos que hacer todos los personajes, o sea, me encontré con muchas dificultades que nunca pensé que era así, pero al mismo tiempo me pareció fascinante que a través de una sola voz
una historia pudiera entenderse de principio a fin. Entonces ahí empieza una curiosidad a entender cómo funciona el proceso de producción. Di con un productor en Estados Unidos, me formé con él, ese fue como un regalo de la vida porque entendí la magia y el poder que tiene un buen contador de historias a la hora de enfrentarse a un texto escrito. Y fue a partir de ahí que empecé también yo a formar un equipo y un método de producción que respetara mucho la obra escrita. Entonces ahí me enamoré del producto completamente y volqué toda mi pasión de trabajar con el sonido hacia esa rama. Juli, y en ese momento, ¿qué era un audiolibro? Porque si uno se pone a pensar, ya había pasado la época del blog, que de alguna manera es también llevar un proceso de lectura y de escritura cambiando de formatos, pero eso era mucho antes. Es decir, el blog arranca en el 2006 más o menos, tiene su pico. ¿Cómo fue ese momento en el que a ti te dicen un audiolibro? ¿Quién te lo pidió? ¿Y qué era eso? A ver, lo que uno piensa y lo iluso de lo que cree todo el mundo es, un audiolibro es un libro leído en voz alta. O sea, para todo el mundo, un audiolibro es un libro leído en voz alta, punto. Y nada más diferente a lo que realmente es. El audiolibro es un proceso de deconstrucción de la persona que narra para poder entender qué sucede emocionalmente en cada momento del libro. O sea, es como una radiografía emocional de lo que el autor quiso poner en el libro y es muy difícil porque todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, fue como un choque de realidad de pensar que era súper fácil y que todo el mundo, porque al final del día todos sabemos leer en voz alta. O sea, todo el mundo sabe leer, pero no es una lectura en voz alta. Nada más distinto a esto. Y además hay algo muy interesante ahí porque es verdad que todos sabemos leer en voz alta, pero no todos leemos bien en voz alta, que hay un tema completamente diferente. Entonces, ¿por qué no me cuentas un poquito eso que acabas de decir de esa radiografía emocional? ¿Cómo lo manejas? Si nos puedes dar ejemplos si quieres o nos los dejas para más tarde, pero cuando a ti te llega ese libro, ¿qué pasa? A ver, lo primero que hacemos cuando nos llega un libro es hacer una lectura para ver quién cuenta la historia. Lo primero es entender quién es este narrador. Obviamente está lo básico, es primera persona o tercera persona, que eso ya es lo más sencillo. Pero luego entender cuál es el trasfondo de este narrador. Si es un tercera persona, es un solo punto de vista, el que cuenta la novela, son varios puntos de vista. ¿Qué sucede? Es desde una perspectiva de una persona mayor que va al pasado, desde una persona infantil que vive y cuenta, o sea, es entender la energía de este narrador. Para mí es crucial cuando tengo un título en mis manos darle esa importancia a la voz narrativa que al final es el personaje más importante porque es el que lleva todo el peso de una historia. Entonces, un buen casting te da el 50% de estar a la altura de esta obra escrita, porque una cosa que a mí me parece muy importante cuando decías lo del audiolibro, muchas veces la gente menosprecia el formato porque dice, no, a mí el olor de las páginas, el olor de pasar las páginas, ese es el Sí, sí, ejemplo que sí. más gente me da. El olor de las páginas al pasarlas para mí es clave a la hora de sentarme a leer, pero el audiolibro te permite y te abre una ventana de acercarte a la literatura a través de otro formato. O sea, es simplemente otra alternativa de leer, que está muy bien porque en estos tiempos, pues a veces es difícil encontrar ese espacio para sentarte a leer un libro tranquilamente. Entonces, si tienes la oportunidad a través de un formato digital de poder leer, ya eso es una ganancia a la hora de poder difundir la literatura. Para mí eso es un super plus del formato. Y además es un formato, Juli, que sale, no sé, de pronto tú lo tienes más claro, pero ¿en qué tanto coincide el libro digital del audiolibro? Dependiendo, digamos que hoy en día hay varios estilos de contenido en audio. Uno es el audiolibro que se basa fielmente a la obra escrita. O sea, ahí tenemos que respetar todo. O sea, luego están las ficciones sonoras basadas en libros donde se puede hacer una reestructuración de la obra escrita para ser dramatizada.
Luego, lo que se está también usando mucho es ese catálogo de fondo que no se podría producir en audio, se está o sea, reestructurando para hacer un formato en podcast y de pronto llegar a otro tipo de audiencias usando el formato de capítulo semanal. Entonces, a través del audio se está llegando a catálogos de las editoriales que de pronto antes no iba a llegar a una audiencia y ahora el audio me permite mostrar este catálogo o autores que ya hace mucho no se publicaban, como que es un abanico de posibilidades para los libros físicos. Me atrevo a preguntarte, Juli, si en esto te refieres a los libros, por ejemplo, que ya has producido de Penguin Classics, los clásicos de Penguin, por ejemplo, Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio y la trilogía de la Fundación de Asimov, que son obras, es decir, no todo el mundo llega a Austen, no todo el mundo llega a Asimov, y además para muchos lectores de pronto, para mí no, pero para muchos de pronto ese clásicos Penguin es precisamente lo de no mirar. exacto, y son libros que, que te puedes sentar y narrados por una buena voz que es capaz, digamos, yo que sé, un Orgullo y Prejuicio, que son 5 hermanas en una etapa de edades de los 12 a los 16, pero su carácter está tan claro en el libro que para una buena actriz es súper sencillo identificar a Elizabeth, que es la que tira adelante, ay, a la hermana que es la amorosa, toda buena, la Mm. que se va con el soldado. O sea, el carácter de cada uno de los personajes está tan claro que tú vas es a eso para que el oyente pueda seguir la historia y se vuelve como una película sonora. O sea, tú con tu imaginación estás en una escucha activa y puedes seguir la historia, la ves en tu cabeza. O sea, una buena narración te permite ver el libro en tu cabeza. O sea, es una experiencia, es diferente porque el libro Mm. también te deja volar la imaginación, pero el audiolibro te deja volar la imaginación, pero también te hace sentir, el audio conecta de otra manera, o sea, te hace piel de gallina, te hace llorar, te hace reír, porque la voz humana tiene ese poder de llevarte a un estado Claro. emocional mucho más rápido. Y ahí hay algo que también vinculo y te pregunto, porque no sé si es forzarlo un poquito, yo creo que no, pero es muy interesante ver cómo el audiolibro te propone el ejercicio y entrenamiento de la escucha, algo Yo le tan, digo, tan importante en la vida, para todo. Y aquí es donde digo, es que es el ejercicio que tú decías, es decir, es estar horas escuchando. Y creo que ahí hay algo muy potente en relación, porque además recuperas algo del libro que a ver, para todos es evidente, pero no para todo el mundo es tan claro. Y es el aspecto fonético de la escritura literaria. mira, yo he hecho un ejercicio con mi hijo, que es un audiolector espectacular, y él hace un año que estaba en todo este proceso de lectoescritura en el colegio, que estaba entendiendo, que bueno, está todavía porque tiene 7 años. Increíble cuando él se sentaba a leer y a escuchar, porque él iba entendiendo las palabras, pero cuando escuchaba cómo las leían las frases, o sea, el fraseo, las pausas, el ritmo, el cómo se decían las palabras, él al principio decía, uy, no lo sigo, y al cabo de media hora, impresionante. O sea, y luego lo ves escuchando, o sea, cuando yo lo veo a él escuchando una historia, él está conectadísimo a lo que se está contando y te puede decir, pasó esto, estos son los personajes, le pasaba esto, o sea, trabajas una zona del cerebro que te permite Sí. entender, y hay personas que son orales, yo digamos soy oral, yo me demoro leyendo, o sea, yo cuando preparo un texto, yo soy lenta. O sea, a mí me cuesta entender las frases, dónde empieza, dónde termina. Además, escritores que tienen esta manera de escribir complicada que empiezan aquí y 3 párrafos abajo terminan la idea, soy lenta, pero cuando lo recibo en audio es como, esto es lo que está, o sea, es como si me pusiera unas gafas, si viera borroso y me pongo, entonces es un formato que también puede llegarle a otra, o sea, un texto, digamos, tengo una amiga que es muy literata y nunca le había dado la oportunidad a Saramago, se le hacía complicadísimo. Y fue que lo escuchara y lo mismo, fue como si hubiera visto en colores. Y ahora ama la obra de Saramago porque a través del audio lo descubrió realmente, lo entendió. Entonces, y es una excelente lectora. Puedes
darle la posibilidad a otro tipo de géneros que antes decías, uy, no, y el audio te puede acercar. O también otra cosa que me pasó espectacular en la Feria del Libro hace 2 años, bueno, antes de la pandemia, los jóvenes. Yo tenía un stand y la gente iba y escuchaba para un poco empezar a decir, este es el audiolibro, este es un formato sonoro, esto es literatura. Y la gente joven se acercaban, empezaba a escuchar, se quedaban casi 15 minutos que los papás miraban en plan, esto no tiene pantallas, esto no, o sea, no le estamos dando nada. Veían a los hijos escuchando y muchos nos preguntaron, perdona, ¿este qué libro es? Ah, ¿dónde está la editorial? Y iban para seguir leyendo el libro que empezaron a escuchar ahí. Es Es muy espectacular. bonito, es espectacular porque, y aquí lo decimos mucho desde Paredro, Juli, y es como tenemos que entender las múltiples formas que existen para llegar a la lectura, llegar al texto y llegar a la escritura. Y tú nos estás haciendo, a mí también, estoy aprendiendo un resto escuchándote porque hay muchas cosas que uno da por sentadas y creo que el ejemplo de tú en el 2012 ya es bastante claro. Uno dice, no, pues es leerlo y ya, pero no, no es leer en voz alta, es un audiolibro. Entonces eso supone también este performance y este happening que se tiene que llevar y que tiene que salir de lo narrativo propiamente dicho, de lo literario propiamente dicho. Y hay otra cosa que, digamos, a mí me pasa cuando estoy dirigiendo a los actores, porque los mismos actores entre ellos, o sea, cuando se encuentran en el pasillo de otros estudios, es como, ah, pero estás haciendo un audiolibro. O sea, vas, te sientas, lees y te vas. Y los que han pasado por mute pobres dicen, no, 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 nada, no, 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 yo tengo que cicatrizar después de haber ido porque muchas de las, o sea, las personas creen que la voz es suficiente para hacer una historia interesante. Entonces, claro, le ponen todo el peso a la voz y no. Lo que es interesante realmente es lo que el autor quiso plasmar debajo de cada palabra. Entonces, es cómo me hace sentir cada una de las palabras que están escritas. Entonces, yo cuando estoy en sala trabajando con los actores, yo trabajo mucho en eso. ¿Cómo está aquí? ¿Qué pasa? No, el pero es un lugar de cambio. El pero hace que reflexiones, algo pasó y por eso dices pero. O sea, es entender en el presente, en cada momento, qué está sucediendo con el texto escrito. Y también me parece súper importante ser muy respetuosos con el oyente, que al final es el lector, porque tú debes darle la opción de sentir la tristeza, sentir la alegría, sentir el miedo, pero no se lo tienes que vomitar encima. Dale un espacio también para saber qué tanto miedo o qué tanta alegría siente. Entonces, es un arte muy sutil. O sea, tiene que ser Claro. muy sutil. Los buenos narradores son muy sutiles para dejarme sentir y cuando yo estoy ahí reaccionando como, no, ay, no me lo puedo creer, jajaja, jijiji, es cuando realmente el cóctel de emociones es, y tú no puedes, la mejor sensación es cuando tú quieres a todo momento seguir conectada a la historia, entonces vas a la cocina y te pones los audífonos para ver qué es lo que pasa, porque realmente se vuelve una vivencia muy activa cuando escuchas una buena historia. Y hay algo que me suena mucho de lo que dices, y esto lo digo ya desde una labor de profesor y promotor de lectura y estar dictando muchos talleres de lectura, etcétera. Y es que muchas veces ciertos textos tienen esta dificultad para muchos lectores y lectores que están arrancando de no identificar muy bien cuál es la emoción que está detrás de la descripción, como tú dices muy bien. Es decir, una descripción que en principio es objetiva y plana, pero que con un vistazo específico uno se da cuenta que aquí lo que está haciendo es un punto de quiebre frente a algo que ocurrió o que no es un momento de felicidad absoluta. Todos hemos tenido y tuvimos esos momentos en los que veíamos las películas de los libros, que entendíamos que había partes que eran tristes y nosotros las veíamos Claro. felices y había momentos felices que nosotros veíamos tristes. Y eso pues no está mal hasta el punto en el que no te haga desdibujar la narración, es decir, que te lleves la idea un poquito equivocada. Entonces, este aspecto de la tonalidad me llama mucho la atención. ¿Cómo has desarrollado tú el oído para esto? A ver, hay una parte que es una sensibilidad, o sea, como, no sé, el que es un buen pintor, pues tiene una sensibilidad para
mezclar colores, los trazos, y es lo que te digo, yo soy una persona audible, o sea, yo percibo el mundo por mis oídos. Y el audio tiene esa verdad que es o te lo crees o no. O sea, no Ya, hay tintas medias. Entonces, el trabajo real es entender a cada autor, porque eso sí es un popurrí de, o sea, ahí está el trabajo real de la preproducción. ¿Cómo escribe cada autor? ¿Cómo frasea? ¿Cómo respira? ¿Cómo te describe a los personajes? O sea, entender toda la novela, pero luego trabajarla en bloquecitos de presente, porque es lo que me importa escuchar, es lo que en ese momentito pasa, que puede ser una frase y la siguiente frase puede ser otra cosa totalmente diferente. Y hay autores que se mantienen párrafos enteros en una idea y hay autores que cada frase o sea, yo, digamos, hace unos meses hice Trainspotting, casi me enloquezco. O sea, es un libro supremamente difícil porque el tipo escribió como si estuviera drogado, o sea, es idea, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y para poder traspasar eso a audio, tienes que tener muy claro qué es lo que está diciendo, porque el autor ha hecho una cosa maravillosa en texto, en hacerme sentir ese trance, porque uno cuando lo lee, uno dice, estoy drogado, o sea, no entiendo nada, ¿qué está pasando? Tienes que ser capaz de hacerlo en audio para ser fiel a eso. Y entonces ahí, cuando sí realmente eres fiel al texto escrito, podemos decir que el audiolibro es otra manera de leer, porque exactamente. respetas la obra escrita. Para No, mí eso es clave. yo creo que nos estás dejando esto clarísimo. No Mm. es solamente no es una grabación, no es solamente una transposición. ¿Me explico? No es la lectura en voz alta para los niños por la noche. No, es un ejercicio de edición, de análisis, de interpretación crítico, pero también sintáctico, morfológico, de fraseo, todo lo que conforma lo fonético y lo sintáctico de la lengua literaria. Y luego hay libros de libros, o sea, El otoño de un patriarca, que es una manera surreal de trabajar un narrador, o sea, te toca leértelo hasta 8 veces para decir, ah, no, ya no estoy en este narrador, estoy en otro, porque a veces en una coma te cambia el punto de vista y la energía cambia completamente. Entonces, es lo que te digo, o sea, cada autor es un mundo completamente, y el narrador en un audiolibro es el personaje más importante de la novela. O sea, no el protagonista, no, el narrador, porque él es el Exactamente. que tiene el peso de contarme qué es lo que pasa. Aquí está el gran reto. Yo creo que también tenemos que preguntar por ese tercer personaje fundamental en todo este proceso. Estás tú, está todo tu equipo de producción, está el autor, ¿cierto? Está el libro, está el objeto, por supuesto, pero luego está, tú ya lo has dicho, el actor o la actriz que va a cantar. Y es que me cuesta trabajo no acordarme de un pedazo de Seinfeld en el que George Constanza tiene que leerse un libro para presentar en el colegio perdón, en el trabajo, y entonces se entera que hay una agencia de audiolibros, entonces él manda su libro para que se lo graben y cuando se lo envían lo empieza a escuchar, me acuerdo la escena es buenísima, sentado en su escritorio en el New York, en el Yankee Stadium, y lo empieza a oír y de repente empieza a mirar y se desespera porque la voz del lector es idéntica a la suya. Entonces no es capaz de concentrarse. Dejo el chistecito puesto ahí. ¿Cómo es una buena voz? ¿Cómo es un buen lector para esto, A Juli? ver, un buen lector de audiolibros es una persona que es un buen lector. Hay que basarnos, empezar ahí, o sea, una persona que entiende la sintaxis de un texto, o sea, que entiende no cerrar las comas, no respirar donde no toca, porque yo me he encontrado con actores que te respiran las frases donde te rompen el sentido Claro. completo. Entonces, es clave trabajar con personas que literariamente saben leer, que tienen una versatilidad. O sea, yo los asocio a los buenos actores mucho como un instrumento. O sea, un piano tiene un do sostenido y un re. Entre las tres notas hay muy poquito espacio, pero tú reconoces el do del do sostenido del re.
Un buen actor de audiolibros es el que es capaz de hacerme una conversación entre 4 personas y tú identificas el carácter de cada uno de los personajes sin necesidad que haga vocecitas extrañas y caricaturas. O sea, un buen narrador es el que en ningún momento al oyente le hace decir, ay, ¿qué es esta voz tan fea? O ¿qué es este personaje? En el momento que el oyente se desconecta porque hay algo exagerado, es cuando ya hemos perdido la fidelidad, porque tú cuando lees en papel, tú en tu cabeza inconscientemente estás haciendo vocecitas interiores, o sea, tú le das un énfasis a la mamá o al niño, o sea, en tu cabeza estás haciendo una, sí, como una transformación sonora interna. Entonces, un buen actor logra eso, que con muy poquito me dé la claridad del personaje que está hablando, porque yo como oyente de audiolibros tengo que saber quién es Pedro, quién es Juan, quién es María, y solo con que entre yo ya sé que es María. O sea, cuando escuchas un audiolibro, tienes que tener súper claro por quién está pasando la historia, porque la experiencia cambia mucho de decir, ay, ¿quién es este que está hablando? Porque ahí pierdes Claro. concentración de la obra. Para mí eso, o sea, realmente ahí está el valor de un buen actor. Y obviamente que tenga una voz bonita es importante, porque la voz bonita puede ser la que te cautive en el sample cuando escoges si quieres seguir ese audiolibro, pero la voz como tal por sí sola no me dice nada. Lo que me Claro. dice realmente es con esta voz que soy capaz de transmitir. Y ahí es que está, porque yo puedo tener una voz de anuncio de publicidad de él estaba muy triste y es una voz que hace, mejor dicho, todos los comerciales. Pero el que realmente me va a cautivar es el actor que me dice, estaba muy triste. Ya. Porque yo, esa es la tristeza que voy a sentir, no, muy triste. Sí, Es, ahí está la diferencia. es que es muy interesante porque hasta tiene un punto dramatúrgico, es decir, tiene un punto de oralidad, de declamación, de identificación, y eso hace que sea un ejercicio, pues, muy complejo. Pero te quería preguntar, Julio, ahorita aquí nos hablas del actor que tiene que identificar los distintos tonos y modos, digamos, que presenta un libro, una novela, una colección de cuentos. Pero también nos hablabas al principio de las ficciones sonoras, que es una forma de dramatización en la que ya entran múltiples actores. Sí, exacto. Entonces aquí, en vez de tener una voz para todos los personajes, tienes una voz distinta para cada uno de los personajes. Y muchas veces lo que se hace es, ya no hay un narrador que diga, dijo cuál, dijo tal, sino como Pero ya que se tienes quita. una, eso se quita. Entonces, por eso te digo que hay una pequeña edición del texto, porque hay cosas que ya no van como en el audiolibro normal. Entonces, se reeditan ciertas cosas. Incluso hay reediciones donde ya el narrador no va, sino vamos directo a la acción de los personajes. Entonces son distintas posibilidades, porque hay gente que Claro. quiere ver la película y ahora se hacen efectos binaurales y mezclas en 5.1, o sea, está viendo todo un despliegue en el Qué audio, bueno. Y esto suena mucho a una especie de renacer de la radionovela. totalmente. Bueno, pero es que si te fijas, el audio tiene ese poder de convocatoria, o sea, la oralidad, o sea, la literatura parte de la transmisión oral de muchas historias, o sea, había muy poquita gente que sabía leer y la oralidad era la única manera de llevar estas obras a un público mayor. Y la radionovela era un momento cuando no había televisión de congregarnos alrededor de una historia y verla. Entonces es un poco recobrar ese punto de unión con el audio. Y además, no sé si has tenido experiencias con esto, Juli, pero cuando hablas de reunirse alrededor de la lectura, también pues hay que recordar esos muchos libros de Alberto Mangel y de otros de la historia de la lectura en el que se habla de cómo había gente que caminaba kilómetros para ir a escuchar el libro leído. Me pregunto si el audiolibro, o tú tienes alguna experiencia de que el audiolibro entre en contacto con personas que no saben leer. Total. O sea, o que no les gusta sentarse a leer, que Pero es que no como, saben leer literalmente, es decir, ah, con un no, grado de claro, analfabetismo. yo no, o sea, no tengo respuesta, o sea, no conozco a nadie que me haya llegado en plan, ay, menos mal porque yo no sé leer,
Pero o sea, podemos basarnos en los niños pequeños, que También. les podemos poner una historia. O sea, yo hice un podcast infantil que lancé en diciembre y muchos de los oyentes son niños pequeños que no saben leer y los papás me dicen, no, no, es que lo pongo en el carro y es como si se hiciera el silencio, Wow. porque es un momento que ellos es como, ¡fum! Y se conectan a otro lugar y siguen la historia y les permite hacer otras, o sea, viajar. Entonces, igual una persona que no supiera leer podría descubrir un autor que se enamore, o sea, porque es como en plan, no puedo creer que alguien pueda escribir esto y me haga sentir todo esto, o sea, vuelvo a lo mismo, al final es darle a los posibles lectores ebook, papel, audio, escoge, Exacto. pero lee. Exacto. Y además eso forma parte como de un ecosistema que ya detectamos a la radionovela como la nave matriz, digamos, un poquito así, y siempre está esa anécdota de cuando se lee La Guerra de los Mundos, ¿cierto? Y la gente escucha La Guerra de los Mundos y cree que en realidad hay unos Total. marcianos están, que eso me parece que es el mejor ejemplo de lo literario llevado al audio, pero sí es verdad, Juli, que es una especie de ecosistema el que se genera desde el audiolibro, porque yo creo que tendría que haber alguna vinculación entre el audiolibro y los podcasts, por ejemplo. No, total, ya hoy, digamos, esto ha sido una transformación en los últimos 2 años. Ya no hay una línea divisoria de esto es podcast, esto es audiolibro. Es más, ya los oyentes es, ¿esto es un podcast o esto es un audiolibro? O sea, ya hay Ya. una barrera que se ha traspasado entre los formatos. Y eso es positivo porque hay canales de distribución de podcast que igual un audiolibro puede llegar con otra edición a un canal de solo oyentes de podcast que de pronto descubran a un autor a través de estos canales de escucha de podcast y luego se pregunten, oye, esta historia de este autor me gustó y te lleve la curiosidad de decir, ah, no, pero es que este es un autor literario, yo qué sé, y te lleve luego a la obra completa, a la obra escrita. Claro. Ya se traspasó esa barrera. Y es fascinante pensar en traspasar barreras porque, y desde acá siempre lo decimos y lo repito, aquí es buscar las múltiples formas que podemos promover el acceso a la lectura y, y uno se pone a pensar y en últimas la diferencia entre la experiencia literaria, sea a través de un audiolibro, sea a través de la lectura inmediata. Pues me pregunto que qué tan diferente es desde el componente de unificar, desde el expediente de generar sentido, ¿sí me explico? Es Mm. decir, es poder encontrar que aquello que a tanta gente sencillamente le cuesta mucho, que es concentrar la mirada en un punto fijo durante 10, 15, 20 minutos o tantas horas, poder llevarte la experiencia contigo Exacto. y llevártela en el carro, llevártela cuando estás trotando, llevártela cuando estás. Yo me acuerdo mucho, yo empecé a leer, los primeros que leía, que escuchaba a Juli eran los del podcast de Fiction de The New Yorker, Ya. que eran muy bonitos, pero muy radicalmente distintos a lo que me estás contando, porque lo que hacía The New Yorker podcast era invitar a sus invitados a que dijeran qué fragmento de qué cuento publicado en la revista querían leer. Entonces, Claro. era más algo que tú oías a tu autor leyendo y un poco explicando por qué, pero no había esta inmersión de la que tú estás hablando. Pero es un poco, claro, lo bueno del audio es eso, que tú puedes ir a un formato más informativo para informarte de temas de actualidad, para formarte en cuestiones que no te queda tiempo de leerlas, pero también de disfrutar, o sea, de disfrutar de entretenimiento puro y duro a través de la lectura, entre comillas, que digo yo, porque leer es un acto de disfrute. Entonces, tú puedes escoger el audio como formato de consumo, pero puedes diferenciar, digamos tú, oías el New Yorker para informarte sobre qué estaba pasando sobre estos cuentos, sobre los autores, de qué hablaban, ta, 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 ta. Yo consumo audiolibros porque físicamente no tengo tiempo de sentarme a leer, porque los textos que tengo que leer son para mi trabajo. O sea, yo los libros que me Claro. leo es porque los estoy produciendo. Entonces, el único ratico que tengo para mí de lectura, vuelvo a decir lectura entre comillas, es, digamos, por las mañanas antes de que mi familia se levante. Entonces, ese es mi tiempo de lectura para ponerme mi audiolibro y mientras hago cosas que yo ya sé que no estoy pensando y puedo seguir la historia, las hago.
Ese es mi ratico de lectura y yo lo considero mi rato de lectura. O sea, yo ya introduje el verbo leer cuando escucho, porque para mí No, es no, no leer. entiendo. No, y casi que me estás antojando a mí, porque es que cuando uno trabaja en esto que yo trabajo, pues uno siempre se pregunta cuáles son los libros que lees por placer. No que yo todo lo leo por placer y todo lo leo por gusto a mí, y te lo cuento a ti acá y se lo cuento a la audiencia. A mí no me imponen ningún libro. Yo escojo mis libros para el programa y escojo mis invitados, entonces ahí no hay. Pero sí hay libros que me encantaría leer en los que no tengo tiempo para hacerlo. Y de pronto ese es un buen mecanismo para llegar. Entonces me acabas de dar una idea que me deja muy contento y con ganas de poder llegar a cosas que no Claro, he llegado. Juli, total. Juli, tú has producido libros para Penguin Random House, para Grupo Planeta, para Audible, para Audioteca, para Babi Dibu Libros, San Jordi Asociados, muchos más y me acabas de decir, yo tenía otra cifra, me acabas de decir que son más de 700 libros. ¿De cuál nos vas a contar? ¿De qué experiencia nos quieres contar que pueda ayudarnos a entender mucho lo que ha sido este proceso? Es que han habido, si hago mi lista han sido tantos años con títulos tan bonitos. O bótanos los que para ti tienes en el Mira, corazón y que sean los eh, primeros que muchos oyentes van a ir a buscar sí, ahorita cuando termine esta entrevista. digamos, hubo un libro que por el reto que conllevó, o sea, siempre se va a quedar en mi memoria porque fue Los Pilares de la Tierra, que es claro, son 1200 páginas. Lo hice con una gran voz del doblaje aquí en España, pero fue un reto porque él, siendo uno de los mejores actores que hay, se encontró con una dificultad que nunca se hubiera imaginado. O sea, para él fue como si se le hubieran caído las barras de un puente, por todo, por cómo hacen los personajes, cómo hacen las mujeres, cómo hacen los niños. O sea, fue un proceso muy largo. Menos mal no teníamos una fecha de entrega porque en esa época podíamos tardar, ya no, pero en esos años estuvimos casi 6 meses grabando ese título. Entonces ese fue como yo estaba embarazada, o sea, fue un proceso como que siempre va a permanecer ahí. Em, Me acuerdo un título que narré con un actor, o sea, que era una historia de un niño que pierde a la mamá por cáncer y justo este actor perdió a su mamá por cáncer. Y al final del libro, claro, él realmente conectó emocionalmente con la historia y el final, o sea, lo que sentí en ese momento, ese final era piel de gallina tremendo y, y duramos, o sea, fue acabar y no podíamos hablar, los dos llorando, amar es tremendo. Pero eso es muy chévere porque es llegar a Sí, un punto performativo de la lectura que no podemos olvidar y que creo que no. olvidamos mucho. Un Mm, pequeño paréntesis para que nos sigas contando, pero recordarle a la audiencia que hasta el siglo XI o XII leíamos en voz alta. claro, En los conventos se leía en voz alta, en las bibliotecas se leía en voz alta. Sonaba como un run run en el scriptorium. Era todo el mundo, bla, 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 pero era la voz alta que salía. Fue sí, después que como lectores modernos empezamos a generar el cerrarnos hacia el texto. Desde ahí pensamos que la escritura es un tema más interior, más individual y nos hace alejarnos del mundo donde puede sonar la voz o el mundo donde están esos personajes sobre los que estamos hablando. ¿Sí me claro. explico? Y entonces acá es de nuevo volver a sacar una cantidad de categorías que difícilmente se sacan y creo que este que nos estás diciendo es muy claro en eso. Claro. También, digamos, me acuerdo mucho de un libro de Andrés Felipe Solano, que Sí, fue Los días de la fiebre, que claro que por acá pasó, sí. lo grabé en pleno confinamiento desde mi casa, el actor en su closet en Colombia, y fue muy, o sea, fue muy diciendo que me estamos grabando un título sobre el COVID, estamos encerradas, tú en tu casa, yo en mi casa, pero estamos haciendo eso. Ese y El amor en los tiempos del cólera también lo grabé en COVID con los 2 actores, además, en el closet, en plan: "No, no, ponte otra almohada. No, no, mueve el colchón un poquito", porque así literal, porque claro, teníamos que seguir produciendo en una época en que no podíamos ir al estudio, o sea, y 2 títulos tan cercanos al virus, a Claro. la, transmisión y todo, fue impactante. Tengo muy presente el de Trainspotting, porque fue un libro a 8 voces, muy crudo, muy difícil, o sea, terminábamos agotados porque tenías que estar pendiente de cada palabra, o sea, fue un reto tanto para los actores
como para la preproducción, muchas palabras en escocés, muchos cambios de anímicos que tenías que sentir visceralmente lo que está pasando en todos estos personajes. Y ahora estoy haciendo uno infantil que amo, que es Elmer. Entonces también Claro. trabajar con cosas de niños me parece súper contento porque tengo a mis hijos en la casa pequeños y entonces es también como buscar también contenido para ellos y va a ser un producto súper mimado, tiene efectos, muchas voces, entonces al final cada libro se te queda guardado porque cada experiencia, bueno, es como cuando lees que te da como esa tristeza cuando acabas un libro que te gusta Claro, después de tantas horas, el proceso es igual, es como una pérdida cuando lo terminas de producir. claro, claro. Juli, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero yo, y estoy seguro que la audiencia también, o sea, me voy sabiendo muchas cosas que no sabía, y nada mejor que abrir los ojos frente a cosas que uno... Y los oídos, sobre todo Exacto. audiencia de Paredro, denle el chance a un audiolibro bien contado porque realmente la experiencia de acercarse a la lectura a través del audio es muy enriquecida y los invito a que le den ese chance al formato porque una vez te enamoras del audio, ya está, estás ahí para siempre. Pues mira que te me adelantaste porque precisamente eso era lo que te iba a preguntar y te iba a pedir. Para cerrar, para la audiencia hemos estado hablando con Juliana Rueda de Mute Books, que es la productora de ese audiolibro que usted escuchó ayer. Seguramente Juliana fue. Solamente hace falta que revise y hemos tenido una formidable conversación, sobre todo para darnos cuenta cómo funcionan los meandros de todas las distintas actividades que desarrollamos para que la gente lea más y para que la gente esté en más contacto con la literatura, que esté en contacto con el arte, porque yo creo que ahí hay un componente muy importante, es generar más formas para que la gente se pueda sentir cerca y la gente se pueda sentir escuchándose y leyéndose al oído. Entonces, Juliana, muchas gracias por habernos acompañado en este rato y por habernos contado tanta cosa tan chévere. No, Cami, a ti por este programa tan bonito. Felicitaciones. Juli, si te quieren ir a buscar y quieren ver los libros, ¿dónde deben ir? Me pueden encontrar en mi página web, mutebooks.com, M-I-U-T, B larga O-O-K-S.com. Y en SoundCloud también ahí voy colgando las novedades que vamos produciendo. Y he producido libros para Penguin, para Anagrama, lo que dijo Camilo, Planeta. Anímense a escuchar. Y no les irá mal, de eso podemos estar seguros. Muchísimas gracias, Juliana. A todos ustedes, ya saben dónde visitar estas plataformas, ya saben dónde buscarlos y ya saben sobre todo cómo darle una nueva oportunidad a la lectura, que en este caso los convertirá en audiolectores. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.